Hoy día es la última sesión, ¿cierto? Que he tenido el gusto de poder compartir con ustedes, ¿no? Todos estos días. Hoy día vamos a hablar sobre el servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. Es una modalidad de servicio de control posterior. Ya en la clase anterior, en la sesión anterior, hemos visto la auditoría de cumplimiento, como yo les había indicado. La auditoría de cumplimiento es el servicio de control posterior que más hacemos en el Sistema Nacional de Control, ya tanto la Contraloría como los órganos de control institucional. Ya es lo que más se hace. Y también yo les había comentado en algún momento que ha habido un espacio de tiempo donde se ha priorizado el control concurrente, pero nuevamente estamos volviendo otra vuelta a priorizar la auditoría, ¿no es cierto?, de cumplimiento. Y también esta modalidad que vamos a ver el día de hoy, que es servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. Les había dado un adelanto en las clases anteriores, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre auditoría de cumplimiento y servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad? ¿Cierto? Porque en realidad las denominaciones son diferentes, pero hacemos lo mismo. Ya usamos las mismas técnicas, identificamos hechos, los revelamos para a los funcionarios que están comprendidos en esos hechos para que ejerzan su derecho a la defensa, emite un informe, es lo mismo, ¿no? En realidad lo que se hace. Por supuesto que las denominaciones cambian. En la auditoría de cumplimiento, el hallazgo se denomina desviación de cumplimiento. Aquí, en el servicio de control específico, hechos con presunta irregularidad, se denomina pliego de hechos. ¿No es cierto? Hay algunas variaciones en cuanto a las denominaciones. ¿Ya? Pero en esencia realmente hacemos lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se diferencia principalmente entonces la auditoría de cumplimiento con el servicio de control específico hecho con presunta irregularidad? En este caso, en este servicio de control específico, misma denominación, ya nos está indicando que en gabinete, es decir, antes de realizar el servicio de control, ya nosotros hemos obtenido evidencia, ya tenemos un caso. Ya tenemos un caso donde, de acuerdo con el análisis que se hizo, la evaluación que se hizo a toda esa evidencia, hemos llegado a concluir de la existencia de un hecho irregular material, ya que puede conllevar a la identificación de responsabilidad administrativa, civil o penal. Cuando ejecutamos el servicio de control, ¿no? Del servicio de control específico, ya vamos simplemente al campo para poder cerrar algunos aspectos, ¿ya? Y para poder también cumplir con un requisito, una exigencia constitucional, ¿no? De darles la oportunidad a los funcionarios partícipes de esos hechos a su legítima defensa. Les he señalado reiteradamente que en el artículo 2 de la Constitución Política están 24 derechos que tenemos nosotros ahí, ¿no? Derechos constitucionales, 24. Ya, algunos de esos derechos tienen pues sus literales A, B, C, D. En el número 23 está el derecho de la legítima defensa. Todos nosotros tenemos el derecho de defender, ¿no? Y por eso es que se tiene que realizar de todas maneras una labor de control, que en este caso se le ha denominado servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, para poder también cumplir con ese reto. La diferencia es que en la auditoría de cumplimiento acreditamos la comisión auditora en la etapa de planificación. Recuerden que estos trabajos tienen tres etapas, todos tienen tres etapas: planificación, ejecución y elaboración del informe. En la auditoría de cumplimiento acreditamos, es decir, la comisión al inicio de la etapa de planificación, ¿no? Porque ahí vamos a seleccionar en el campo
el proceso que va a ser en materia de control. En este caso, el servicio de control específico ya no seleccionamos nada, porque ya está elegido, ya está identificado incluso el caso. Y ya tenemos ya un hecho irregular. Tenemos. Ya, y algunas personas también les he manifestado, recuerdo en alguna clase, eh, que cuando mencionamos esa palabrita presunta, ¿no? Se cree que no tenemos evidencia, solo porque mencionamos la palabrita presunta. Y eso no es así, ya no es así, ya, porque si nosotros no tenemos evidencia, no demandaríamos, ¿cierto? Justamente se presenta la demanda a través del procurador de la Contraloría, ¿no es cierto? O la procuradora anticorrupción ante el Ministerio Público porque se tiene evidencia. Pero recuerde que solamente un juez es el único que va a determinar la existencia o no de una responsabilidad de tipo penal, ¿no es cierto? O civil, no nosotros. Ah, entonces, que quede claro esa parte. Entonces, esas son las diferencias entre la auditoría de cumplimiento y el servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. Hay mucha crítica en realidad, y también deben saberlo porque este es un diplomado, ¿no? A esta modalidad de servicio de control, ¿no? Porque algunos dicen, oye, pero un momentito, pero ustedes tienen principios. Uno de los principios que ustedes tienen, en el artículo 9 de la ley 27785, es la presunción de licitud. Es decir, ustedes deben presumir que los funcionarios han actuado con sujeción a la ley. Pero sin embargo, ustedes inician con una labor de control ya prácticamente habiendo concluido que hay un hecho con presunta irregularidad. Entonces, ¿dónde queda la presunción del instituto? ¿No? Entonces, también tienen sus cuestionamientos. ¿Ya? Entonces, es bueno que ustedes también lo sepan. Es un debate de tipo jurídico en todo caso. ¿Ya? La denominación de la labor de control es servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. Es decir, ya hemos identificado un hecho con presunta irregularidad, ¿cierto? Pero resulta que nosotros tenemos el principio del instituto. Debemos presumir siempre que el funcionario ha actuado con sujeción a la ley. Porque no hay una concordancia entre la denominación del servicio versus el principio. Entonces, como esto es un diplomado, es importante que ustedes conozcan también detalles como estos, ya porque es un tema de debate, ya de debate jurídico. El asunto es que en la realidad ya tenemos un caso, ya contamos con evidencia, ya sabemos cuáles son los partidos, ¿no es cierto? Y prácticamente vamos a cerrar circuitos, como decimos, en el campo. ¿Ya? Entonces, que quede claro la diferencia entre auditoría de cumplimiento y servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. ¿Ya? Bien, entonces, dicho eso, vamos a empezar a desarrollar este servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. Consiste en la intervención oportuna, puntual y abreviada, ¿no es cierto? Con el objeto de verificar la existencia de hechos con evidencias de presunta irregularidad e identificar las posibles responsabilidades civiles, penales o administrativas que corresponden. ¿Ya? Acá de frente hablamos ya de responsabilidades. No es el caso de la auditoría de cumplimiento. La auditoría de cumplimiento no hablamos de responsabilidades, porque nosotros vamos al campo y ahí vamos a definir una muestra que vamos a analizar, ¿cierto? No tenemos casos. Ocurre en algunas ocasiones en la auditoría de cumplimiento que sí nos vamos con algunas denuncias, ¿ya? Y esas denuncias lo incluimos en nuestras muestras, ¿no? Y tenemos de alguna manera evidencias, ¿no? Respecto a la existencia de hechos donde efectivamente se puede presumir, ¿no? Faltas graves de tipo administrativo, civil o penal. Pero ese no es el propósito de la auditoría de cumplimiento.
Ya, el propósito de la auditoría de cumplimiento es contribuir con la mejora de la gestión, a identificar casos en que no se han cumplido con los parámetros, con los criterios, con la legalidad, para presentar las recomendaciones. Por supuesto que si los impactos, las consecuencias o los efectos de esos hechos son materiales, son significativos, son relevantes, afectan los intereses institucionales, lógicamente nosotros lo vamos a revelar en nuestros informes con la recomendación para el deslinde de las responsabilidades a que hubiere lugar. Ya por eso es que es importante que todos los funcionarios públicos, cuando van a tomar la decisión, ¿cierto?, de hacer algo o dejar de hacer algo, deben de considerar si esa decisión está sujeto a ley. Por eso les he indicado que el funcionario público o el servidor público, el empleado público, debe hacerse el hábito, debe practicarse control previo y simultáneo. Tú mismo tienes que hacerte control previo y simultáneo. Recuerden que habíamos conversado de ese detalle. Si tienes personal bajo tu mando, tú tienes que hacer control posterior a ese personal, luego que han realizado alguna labor, a efectos que obtengas certeza si es que las labores que han ejecutado, ¿no?, ese personal se han sujetado a la ley. Tú mismo también tienes que hacerte a ti mismo controles previos y simultáneos. ¿Ya? Es sumamente importante. Y es la sugerencia que realmente quisiera que todos ustedes interioricen. Hoy día mismo estuve hoy día en una entidad donde estamos haciendo una labor de control, justamente un servicio de control específico hecho con seguridad. Yo soy el supervisor de esa comisión y hoy día hemos entrevistado a los funcionarios comprendidos en esos hechos. Resulta que hoy día nos hemos enterado que uno de los funcionarios comprendidos en esos hechos, según su testimonio, no es quien realizó, ¿no es cierto?, una acción que estamos nosotros observando. Que es su facultad, es su competencia hacerlo, pero ha testimoniado que no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? El jefe, ¿no es cierto?, había decidido que esa labor lo iba a hacer él mismo. No es de ahorita, sino que ya tiene ya varios años que el jefe viene realizando una labor que es de competencia de un subalterno, ¿no? Y nosotros recién hemos tomado conocimiento a través de su testimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las decisiones que uno toma. Cuando ustedes ocupan un cargo público, ustedes tienen roles ahí, y cada rol tiene funciones. Ustedes tienen que cumplir con sus funciones. Ustedes no pueden estar realizando funciones que no es de su competencia. Si no es de tu competencia, ¿no?, y tú realizas esas funciones con el beneplácito o el visto bueno, ¿no?, de otras personas, entonces lo más probable es que puede haber problemas futuros, ¿no? Entonces, yo con esa experiencia, hoy día hemos entrevistado a algunos funcionarios. ¿Ya? Entonces me acordaba, ¿no?, de la necesidad de los funcionarios públicos adopten como un hábito efectuarse controles previos y simultáneos para que determinen oportunamente si lo que están haciendo o lo que están dejando de hacer está conforme a ley, ¿no? Porque no está conforme a ley, pueden tener problemas en el futuro. Recuerden que un servicio de control posterior ya no hay vuelta atrás, ¿no? Diferentes con el control simultáneo. En el control simultáneo, nosotros examinamos procesos que están en curso. Entonces, todas esas situaciones adversas o esos errores que se vienen cometiendo, oportunamente se solucionan. Pero no es el caso del servicio de control posterior. El servicio de control posterior implica que el proceso ya ha terminado. Entonces, lo que hiciste o dejaste de hacer, ya quedó. Ya no hay forma, ¿no es cierto?, de modificarlo. Y si tiene efectos, ¿no?, relevantes que impactan significativamente en contra de los intereses institucionales,
entonces estamos frente a un problema, ¿no? Entonces, nuevamente, en esta última clase, les recomiendo, les sugiero a todos ustedes, a aquellos que están trabajando en la administración pública, y los que no, porque mañana más tarde pueden ingresar a trabajar en una institución pública, que se hagan el hábito de realizarse controles previos y simultáneos a sí mismos cuando cumplen sus funciones, ¿ya? Entonces, en este caso, con esta modalidad de servicio de control específico, nosotros ya tenemos el caso. Ya ni vuelta a quedar, pero todo el proceso ya se realizó, ya tenemos evidencia y no hay forma, no existe forma de dar marcha atrás. Ya nosotros estamos en camino, ¿no es cierto?, de obtener alguna otra evidencia que falta para cerrar, porque ya nos encontramos probablemente frente a un tema penal o civil, ¿no? Por eso es que hacemos este tipo de servicio de control específico hecho con presunta irregularidad. Cuando ustedes se enteren que la Contraloría General está haciendo un servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, es porque ya tienen el caso, ¿no? Pero en auditoría y cumplimiento no, pero acá sí. Ya tenemos el caso, ya tenemos un tema penal o un tema civil o un tema administrativo o todos ellos juntos. Ya los tenemos. Y esa es la característica de este servicio de control específico. Como resultado de este servicio de control específico, como lo vamos a ver seguramente más adelante, nosotros no presentamos recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión, ¿no es cierto? Auditoría y cumplimiento sí, acá no. Simplemente se recomienda, ¿no es cierto?, que el informe pase a la Procuraduría Pública para que inicie la demanda o para el deslinde, ¿no?, de responsabilidad administrativa funcional. Esa es la única recomendación que hacemos en el informe de esta modalidad de servicio de control posterior. Y en esta modalidad, de todas maneras, nosotros garantizamos, ¿no es cierto?, los derechos constitucionales de las personas, ¿ya? El principio del debido proceso de control. En el artículo 139 de la Constitución, me parece, sí, el 139, ahí constitucionalmente está establecido el debido proceso, ¿ya? Es un principio constitucional el debido proceso. Nosotros estamos obligados a garantizar que durante nuestro trabajo ese principio del debido proceso se cumpla, ¿ya? ¿Y qué implica el debido proceso? Que nosotros, cuando hacemos nuestra labor de control, nos ciñamos de manera estricta a los procedimientos. Este servicio de control específico hecho con presunta irregularidad se hace sobre la base de los procedimientos que están establecidos en la Directiva 007 del año 2021. ¿Ya? Si no lo hacemos, ¿no?, prácticamente no estamos cautelando el debido proceso, ¿ya? Y es sagrado el debido proceso, ¿verdad? Entonces, este debido proceso está amarrado con el derecho de defensa, la legítima defensa. El debido proceso es el artículo 139 de la Constitución, ¿ya? Y la legítima defensa es el numeral 23 del artículo 2 de la Constitución. Ambos están amarrados, ¿ya? Si yo no cautelo el debido proceso, ¿no es cierto?, estoy afectando el derecho a la legítima defensa, ya que tenemos todos los ciudadanos, porque los funcionarios públicos, los servidores públicos, los empleados públicos son ciudadanos de este país, ¿no? Y por lo tanto, los derechos constitucionales que están en el artículo 2 son de su alcance. Nosotros tenemos que garantizar esos derechos, ¿ya? Y no vamos a adoptar ninguna acción nosotros, cuando hacemos nuestras labores de control, que les impida, ya, la oportunidad de poder presentar sus comentarios o sus aclaraciones, los hechos presuntamente irregulares, ¿ya? Inclusive ahí hay alguna crítica, yo les he señalado, y es bueno que como este es un diplomado, ustedes lo sepan también, porque puede ser motivo de debate, ¿ya? La palabra presunta no se debe utilizar con la palabra irregularidad. La palabra presunta debe estar vinculada con la responsabilidad, no con la palabra irregularidad, porque la irregularidad es un hecho, ¿no es cierto? Los hechos no son presuntos luego que uno realiza una labor de control. Los hechos son hechos. Como decirles ahorita, ahorita es de noche. Que sea de noche ahorita es un hecho. Yo no puedo decir
ahorita es presuntamente de noche. No, porque es un hecho. Los hechos no son presuntos, por eso son hechos. ¿Ya? Y en consecuencia, lo presunto debería estar vinculado con la responsabilidad. Siendo presuntos responsables, fulano, mengano y sutano. ¿Ya? ¿Y por qué presuntos responsables? Porque, repito, es el Poder Judicial, es el juez quien va a determinar, no nosotros. Nosotros identificamos, no determinamos, identificamos el tipo de responsabilidad, el tipo de responsabilidad. Nosotros podemos decir, en este hecho, existen indicios de comisión de delito, ¿no es cierto? Estamos identificando que el tipo de responsabilidad es penal. Pero ¿quién va a determinar, ¿no es cierto?, si fulano, mengano, sutano realmente han cometido ilícito y por lo tanto tienen que asumir responsabilidad penal, es no nosotros. ¿No? Nosotros solo identificamos el tipo de responsabilidad, mas no determinamos la responsabilidad. ¿Ya? Esa es una crítica también que se hace a la denominación servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. ¿Ya? Porque, repito, la palabrita presunta no debe estar al costado de la palabra irregularidad. ¿Cierto? Porque los hechos son hechos, ¿no es cierto? Los hechos no son presuntos, son hechos. Ahorita no es presuntamente de noche, no, no, es de noche. ¿No? Y es como decir, en estos momentos estoy presuntamente dictando el curso. No, 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 es un hecho que estoy dictando el curso. No es presunto. ¿Cierto? Es un hecho que ustedes están ahí. ¿Cierto? No es presunto que ustedes estén ahí escuchando el curso. Los hechos son hechos. Entonces, todos estos aspectos son importantes que conozcan. El mensaje de fondo es que si ustedes son funcionarios o van a ser funcionarios más adelante, eh, háganse el hábito, que no salga de sus cabezas, ¿cierto? La obligación, diría yo, de hacerse el hábito de practicarse controles previos y simultáneos a sí mismo. Ya les digo con experiencia. Caso contrario, van a haber problemas. Algunas personas que cuando cumplen sus funciones públicas creen que nunca van a ser sujetos de control. Eso no se puede asegurar. Ya, eso es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Tú no puedes asegurar que tu participación en un proceso no va a ser sujeto de control más adelante. No seas sujeto de control si es que no has cumplido o no has realizado tus competencias con sujeción a la ley, va a haber problemas, lógicamente. ¿Ya? Entonces, esa es la recomendación que les doy.